Hoy exploraremos una historia intensa y desgarradora del libro de Jueces, capítulo 19. Una historia que revela cuán profundamente el pueblo de Dios se había corrompido, en un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En este capítulo, somos testigos de la historia de un levita, un hombre que debía ser uno de los líderes espirituales de Israel. Su viaje nos revela el estado espiritual del pueblo de Dios, que había caído en la decadencia moral y la corrupción. Este relato nos muestra no solo la violencia y la maldad de los hombres, sino también cómo la ausencia de un liderazgo piadoso llevó a Israel a la oscuridad. La historia comienza con un levita que vivía en las tierras montañosas de Efraín. Él tenía una concubina, quien lo había dejado y regresado a la casa de su padre en Belén. Pasados 4 meses, el levita decidió ir a buscarla, mostrando que, a pesar de su distanciamiento, él deseaba reconciliarse con ella. Este viaje parece sencillo, pero es el primer indicio de cómo las relaciones en Israel habían comenzado a fracturarse. El levita llega a la casa del padre de la mujer, y el suegro lo recibe con alegría. Le insistió para que se quedara varios días, y finalmente, después de 5 días de hospitalidad, el levita decidió partir con su concubina. El levita, su concubina y su siervo viajan al anochecer, y cuando se acercan a la ciudad de Jebús, Jerusalén, su siervo sugiere pasar la noche allí. Pero el levita se niega, argumentando que no quiere quedarse en una ciudad extranjera, habitada por jebuseos, que no eran del pueblo de Israel. Así, elige seguir hasta Gibea, una ciudad benjamita. Aquí vemos el desprecio del levita por los pueblos extranjeros, prefiriendo quedarse entre los suyos. Sin embargo, lo que encuentra en Gibea es aún más sombrío que lo que podría haber encontrado en una ciudad pagana. Cuando llegan a Gibea, la historia toma un giro dramático. Nadie les ofrece hospedaje, algo impensable en la cultura de la hospitalidad israelita. Finalmente, un anciano que venía del campo los ve en la plaza y, con gran amabilidad, los invita a su casa, advirtiéndoles que no deben quedarse en la calle. Este detalle nos muestra cuán profundamente se había corrompido el corazón del pueblo de Israel. Un pueblo que había sido llamado a ser luz para las naciones, ahora ni siquiera cuidaba a los suyos. Esa noche, mientras el levita y su concubina descansaban en la casa del anciano, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Exigieron que el anciano entregara al levita para que lo abusaran sexualmente. La escena es impactante y recuerda a la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, cuando los hombres de Sodoma exigieron lo mismo de los ángeles que habían visitado a Lot. El anciano se niega, pero en un intento desesperado de proteger al levita, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita a los hombres malvados. Finalmente, el levita entrega a su concubina a la multitud. Esa noche, la maltrataron brutalmente hasta que ella murió. Este evento marca uno de los puntos más bajos en la historia de Israel. Un pueblo que había sido escogido por Dios para ser santo y justo, había caído en una depravación similar a la de las ciudades paganas. Al día siguiente, el levita encuentra a su concubina muerta en la puerta de la casa. En lugar de mostrar remordimiento o arrepentimiento por su complicidad en su muerte, la corta en 12 partes y envía cada parte a una de las tribus de Israel, como un llamado a la acción. Esto desata una guerra civil en Israel contra la tribu de Benjamín, que defendió a los hombres perversos de Gibea. Esta guerra, que casi extermina a la tribu de Benjamín, es el clímax de la decadencia moral del pueblo de Dios. Un pueblo sin liderazgo, sin respeto por la vida y sin temor a Dios. La historia de Jueces 19 nos recuerda lo que ocurre cuando las personas se alejan de Dios. Israel había sido llamado a seguir la ley de Dios, a cuidar de los débiles y ser un ejemplo de santidad. Sin embargo, cuando el pecado se tolera y se justifica, conduce a una corrupción profunda que afecta a toda la sociedad. Hoy, debemos reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Nos hemos alejado de los caminos de Dios? ¿Permitimos que el pecado entre en nuestros hogares y comunidades? Esta historia nos invita a arrepentirnos y volver a Dios, buscando su justicia y su misericordia.